Muy bien, uno, dos, tres, probando, probando, grabando. A ver, ¿se ve negro o no se ve negro? Sí. Sí se ve negro. Ya, entonces toca una tarde negra. Entonces vamos a entrar a este tema que se llama reconstrucción de dientes con pérdida de estructura. Y dentro de eso vamos a ver lo que son los espigos y núcleos. ¿Alguien tiene idea de qué cosa significa espigos y núcleos? A ver, ustedes que son expertos en la materia, ¿qué querrá decir esto de espigos y núcleos? ¿Qué es un espigo? ¿Y qué es un núcleo? A ver, ¿qué se entiende por núcleo? La parte central de un objeto. Ya la parte central, el corazón de algo, el centro, o El lo que espejo. forma, el centro de una estructura, ¿no? La parte Entonces, principal. vamos a hablar ahora de lo que es espigos y núcleos. Entonces, ¿cuándo vamos a emplear este mecanismo de espigos y núcleos? Cuando nos encontramos con dientes que están muy destruidos, es decir, que han perdido gran parte de su estructura por X motivos. Generalmente la pérdida de estructura es por caries, ¿no? Caries, caries severas que ha tenido el diente, puede ser por fracturas o múltiples restauraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los dientes van a comenzar a perder su estructura, ¿no? Un diente sano es un diente que tiene, o sea, su estructura, digamos, muy sólida, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí clínicamente o en sus dientes o simplemente en sus tipodones van a ver que los dientes, bueno, eh, cuando están sanitos, cuando no tienen ninguna cavidad, ninguna obturación, ningún tratamiento de operatoria, es un, es un cuerpo muy sólido, ¿no? Entonces los dientes son muy, muy, muy sólidos. Entonces, esa solidez le da la capacidad de poder soportar los embates de la masticación, ¿no? Entonces, la masticación, pues estos dientes están sometidos a grandes fuerzas, ¿no? Las fuerzas de la masticación, porque, como ya sabemos, los músculos masticatorios son muy fuertes, ¿no? Entonces la presión que se ejerce entre los dientes ante un objeto o una comida, algo, es bien fuerte. Entonces los dientes tienen que estar sólidos. Pero, ¿qué pasa con esos dientes sólidos? Comienzan a perder su estructura poco a poco. Ya sea que de repente tuvo caries y de repente nosotros agarramos un procedimiento que se llama operatoria dental y hacemos una cavidad oclusal, o sea, netamente oclusal. Entonces, para hacer esa cavidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar, ¿no? O sea, de hecho, la caries comenzó a hacerle perder estructura al diente y está debilitado o está, digamos, eh, descalcificado o se ha desbaratado los tejidos, ¿no? Entonces, como la caries es un proceso infeccioso que continúa, entonces lo que nosotros con los procedimientos de operatoria, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar la parte afectada del diente y lo vamos a sustituir por un material adecuado, que puede ser amalgama, puede ser resina,
etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vamos a reconstruir. Entonces, estos dientes, al poco tiempo de repente o tiempo después, pueden sufrir caries en otra de las superficies. Y de repente ya compromete la primera cavidad que tuvo y entonces pasa de ser una cavidad simple a ser una cavidad compuesta. Y así sucesivamente a ser una cavidad compleja, donde afecta ya más de 3 caras. Entonces el diente ya está muy afectado. Entonces, ¿qué está pasando con ese diente? Está perdiendo su estructura. Entonces, vamos a hacer una analogía simple de una construcción, o sea, de una construcción de una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una casa, ¿quiénes soportan la carga? Ustedes pueden ver acá esta figura, los elementos estructurales de una edificación. Entonces vemos aquí que existen unos pilares, ¿no? Que vienen a ser las columnas de una casa. Entonces, y estos pilares a su vez van a descansar en una superficie un poco más ancha, que está enterrada debajo del suelo, que se va a denominar zapata, ¿no? Es como los pies de la casa, ¿no? Es como que fuesen sus pies. Entonces, ahí cada columna termina en una zapata. Entonces, esto está descansando en tierra firme, en el subsuelo. Entonces, para hacer esto se ha tenido que hacer una excavación, una zanja, y se ha hecho una zapata, con una estructura muy sólida por dentro, ¿no? Con piedras, con rocas grandes, con una matriz, con una malla de fierro, y de ahí van a hacer un pilar también, ¿no? Con el interior, digamos, con los fierros que están al interior, y va a ser revestido por concreto. Entonces, se forman los pilares, pero no basta con hacer simplemente los pilares. Ahora resulta que tenemos que unir los pilares, ¿no? Para que soporte el techo. Entonces, estos pilares los tenemos que unir uno con otro. Entonces, ¿quién se va a encargar de unir los pilares? Una estructura transversal que se va a denominar la viga. Entonces, ustedes pueden observar ahí en su entorno donde están en este momento que su habitación o su casa tiene las columnas y tiene unas vigas, ¿no? Entonces, estas vigas, ¿no? Son las que unen un pilar con otro pilar, ¿no? Entonces van uniendo los pilares. Y luego hay otras estructuras que van de viga en viga, y son las viguetas, ¿no? Entonces con eso se va construyendo toda una matriz que va formando, digamos, un piso o puede ser el techo, ¿no? Entonces el techo de nuestras casas está soportado sobre las vigas y tiene unas viguetas que soportan, ¿no?, los rellenos del techo, que son los ladrillos, hay unos ladrillos huecos que se utilizan. Entonces, los principales elementos de soporte vienen a ser los pilares. Entonces, bajo este ejemplo, podemos observar que los dientes también tienen unas vigas. Entonces, aquí estas vigas las estamos representando acá con unas líneas de color rojo. Por ejemplo, el premolar. El premolar tiene una viga central. Y esta viga central está conformada por ¿qué? A ver, ¿qué están observando ustedes? ¿Quién conformará la viga central de un premolar? La de cúspide trabajo, el de trabajo, la parte central, en la faceta armada. Bueno, en una corona, en los pilares de la estructura coronaria del diente, ¿eh? No estamos hablando del diente completo en general como pilar de puente o algo así, sino que la parte coronaria. Entonces, en la corona misma, en la corona clínica del diente, también existen unos pilares, y estos pilares van a ser las cúspides, ¿no? Acá está la cúspide, la otra cúspide, acá hay una cúspide, otra cúspide, en el inferior hay 1, 2, 3, 4, 5 cúspides,
En el premolar tenemos dos cúspides, ¿no? Vestibular y palatina. Pero de cúspide a cúspide pasa una estructura muy sólida, que es la que está pintada de rojo aquí, donde ven el cursor. ¿Que lo conforma quién? El esmalte. ¿Cómo se llama la parte que está acá a los costaditos? Eran ¿Facetas? las Facetas facetas armadas. Armadas. armadas, y hacia afuera están las facetas lisas, ¿verdad? Ujú. Pero en el centro, ¿Las aristas? las aristas o la cresta, ¿no? La cresta vestibular y la cresta palatina, ¿no? Entonces aquí hay un cúmulo de esmalte muy sólido, muy grueso, ¿no? Porque acá ya están las fosas, ¿no? Las fosas y el surco principal. Entonces acá hay unas crestas. Y hacia los costados tenemos otras vigas, ¿no? Que, digamos, si esta es la principal, acá hay otras vigas, que lo constituyen ¿quiénes? El borde marginal. Luego marginal. Los rebordes marginales, ¿no? Entonces este premolar tiene acá tres vigas. Acá una viga que va de cúspide a cúspide, una viga central y dos vigas laterales, digamos, ¿no? Que constituyen los rebordes marginales. Un molar superior, por ejemplo, en el molar superior, en el primer molar superior tenemos acá el puente adamantino. ¿Se acuerdan ustedes de morfología? El famoso puente adamantino, que es una estructura de esmalte pues bien gruesa, que esa es la viga principal, ¿no? Y acá también los rebordes marginales, acá hay otra cresta, en el inferior también así vemos, ¿no? Cómo se unen estas crestas aquí y van formando esas vigas. Esas vigas le van a dar la solidez, una solidez extraordinaria a los dientes. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, ¿qué pasa si una de estas viguetas de por aquí la cortamos? ¿O qué pasa si una de las vigas, o sea, porque son viguetas, si una de las vigas la cortamos o la rompemos aquí, entonces, ¿qué pasa? Que el techo va a quedar ya totalmente desestabilizado, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. En este premolar, por ejemplo, que se ve aquí bien sólido, eh, lo más común que ocurre es que de pronto se presentan las caries eh, de clase 1 de Black. ¿Cómo se llaman las de clase 1 de Black? En fosas y fisuras. En fosas y fisuras, ¿no? Entonces, generalmente vamos a encontrar en acá un puntito de caries, un puntito de caries y acá en el surquito de acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Para eliminar esa caries vamos a hacer una cavidad. Entonces, al hacer la cavidad, por eso, digamos, en operatoria tenemos que ser bien conservadores de estructura. Si vemos que solamente hay caries en las fositas nada más, nos limitaremos a hacer acá un pequeño agujerito y acá otro pequeño agujerito sin pasarnos de un lado a otro. Pero ¿qué pasa? Que a veces la caries afecta el surco y hacemos nuestra cavidad típica de operatoria, así como ven el cursor aquí. Viene por aquí, ampliamos por acá todavía. ¿Y qué hemos hecho con eso? Hemos cortado la viga principal. Entonces este diente lo hemos debilitado con esa cavidad. O también la misma caries se encargó de debilitarlo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si este diente a su vez tuvo una caries proximal? Y como tiene acá el diente vecino, no podemos acceder directamente a la proximal, entonces tenemos que hacer una cavidad desde oclusal, ya sea por una tunelización o a veces la cavidad de aquí también involucra la cara proximal. Y entonces, ¿qué hacemos? Nuestra cavidad abarca oclusal y rompemos el reborde marginal de aquí y hacemos un cajón. Ya se fueron dos vigas. Si la caries afecta MOD, o sea, mesial, oclusal, distal, rompemos las tres vigas principales que tiene el premolar. Entonces ahí está seriamente afectado el diente. Entonces es inminente que, digamos, como esta es la cúspide de trabajo, ante un alimento duro que se interponga,
se puede fracturar la cúspide de trabajo. Se va a fracturar porque aquí hemos cortado las 3 vigas. Y el hecho de que tenga un relleno no significa que está fuerte el diente, eso solamente es un relleno nada más. O sea, la obturación que hemos puesto es un relleno. Y así como este ejemplo, pasa lo mismo en los demás dientes, en los molares superiores, en los molares inferiores. Entonces, estamos cortando las vigas, ¿no? Que son las estructuras de soporte de los dientes. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? Todo claro. Pregunten nomás, ¿eh? Porque si no, no se queden con la duda. Entonces, esas son las estructuras, ¿no? Entonces, aquí podemos observar una cavidad oclusal. Todavía quedan las otras vigas. Entonces, pero en este caso de aquí, podemos observar que aquí hay, como la clase de hoy es espigos y núcleos, entonces, digamos, este diente tuvo probablemente una caries muy profunda en oclusal que ya comprometió la pulpa y tuvimos que, o es necesario, o se tuvo que hacer un tratamiento de conducto. Entonces, hacemos nuestra cavidad netamente oclusal y logramos entrar a los conductos. Y hacemos un tratamiento de conductos. Pero nuestras vigas laterales están intactas. Entonces, ¿cuál será una vez que terminemos el tratamiento de conductos, cuál será la terapia a seguir, ¿no? O sea, la rehabilitación de este diente? ¿En qué consistirá? A ver. Resina nomás, doctor. Con dos ¿Cómo vigas. así nomás? Poste. Con las 2 vigas aguanta, yo creo. No, pero ¿cuál será cuál será el plan de tratamiento? Incrustación. No, pero miren cómo está. Miren el tamaño de la cavidad. Endodoncia. Las 2 vigas están aquí. Tuvo un tratamiento de conductos, porque otra de las vigas viene a constituir el techo de la cámara pulpar. Pero ya se fue acá la viga central y se fue la viga que es el piso, el techo de la cámara pulpar. Pero están acá estas otras 2. La cavidad aquí no es muy amplia. ¿Cuál será el plan de tratamiento? ponerle una viga. Solo resina. Solo resina. Solo una obturación con resina. O sea, terminada la endodoncia, rellenamos todo esto con resina y va a funcionar bien. ¿No? O sea, no vamos a decir, pues no, porque a veces dicen, no, todo diente endodonciado necesita tener su corona. No, eso es falso. Entonces, mire acá. Se hizo la endodoncia, la cavidad es netamente oclusal y solamente en el centro y no compromete las vigas. Entonces, ¿cuál será la terapia a seguir? Porque miren, estas paredes están sólidas todavía acá, las cúspides. Simplemente ponerle una restauración con resina, una obturación. Pero ahora nos vamos al otro ejemplo. El mismo diente, endodonciado también, pero ya no tiene las vigas laterales. Entonces está sin vigas laterales. Entonces aquí es inminente que se pueda fracturar la cúspide palatina, que es la de trabajo. ¿Cuál será el plan de tratamiento? Incrustación. ¿De qué tipo? De la inlay. ¿Cuál fue? ¿In, on, over? ¿Cuál le Inlay. ponemos? Ese sí, doctor. Inline MOD. Pero miren, si ponemos una inlay aquí, la inlay va a ser un efecto de cuña. ¿Saben lo que es el efecto de cuña? Sí. ¿Qué es el efecto de cuña? De un lado va a como rechazarlo y va a terminar saliéndose la incrustación. No, no exactamente, no. La definición de cuña, la cuña es un elemento que tiene forma triangular, o sea, o como una pirámide, como un prisma,
¿no? Entonces, ¿qué pasa de que si ponemos acá una inlay, un alimento duro que se interponga y sea masticado por la inlay va a tener tendencia a hundirse un poco más? Y como son cavidades divergentes hacia oclusal, va a tender a abrirlo y se va a fracturar aquí en medio. Entonces, cuando vemos aquí esta situación, ¿qué podemos hacer? Hay que proteger la cúspide de trabajo. ¿Y cómo protegemos la cúspide de trabajo? Con una incrustación de tipo Online. onlay. Onlay. La onlay va a cubrir toda esta cúspide. O sea, esta cavidad la vamos a tener que tallar un poquito por acá y ponerle una onlay. En un molar, lo mismo. Ahora, hay diferencia entre este diente que está endodonciado con este que de repente no. Este tiene mayor flexibilidad que este que ya no tiene la nutrición que le da el nervio. Entonces este diente se va a volver más quebradizo, porque ya no tiene la nutrición que le daba la pulpa y se va desecando. Se va volviendo como un tronco seco. En cambio, un diente que tiene casi la misma cavidad, así como esta, pero está vital, es más flexible, ¿no? O sea, tiene menos tendencia a que se rompa a un diente que está desvitalizado. Y ahora este otro ejemplo acá. Este diente, el premolar, perdió todas las vigas, la viga central, las vigas laterales, perdió la cúspide, ¿no? Pasó lo que le tenía que pasar a este, se fracturó la cúspide palatina, la cúspide de trabajo, y nos quedó así nomás. Un remanente muy destruido. Entonces, la clase de hoy trata de cómo vamos a restaurar este tipo de casos de dientes muy destruidos. Entonces vamos a valernos de ciertos elementos para poder reconstruir, ¿no? Para no condenarlo a la horca al diente, ¿no? Y extraerlo. Entonces, se dan diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, aquí un diente tratado endodónticamente, pero miren acá la cantidad de relleno que hay aquí, la cantidad de relleno que tiene aquí, que es por donde entraron para hacer la endodoncia, y al parecer acá inicialmente parece que quisieron hacer la endodoncia, pero como no encontraron el trayecto del conducto, se estaban yendo por la tangente y se estaban a punto de salir por el otro lado. Y luego rectificaron y se pusieron por acá. Pero miren cómo quedó todo esto. Entonces, ¿qué está soportando este diente? Este bordecito de aquí. Este diente se va a romper en cualquier momento. Y acá miren otro diente. Miren, tremendo hoyo que hay acá. O sea, este diente tuvo un perno, se le salió, parece que le hicieron después otro, y después otro, y al final fue quedando un cascaroncito muy, muy delgadito. Hubo otro diente que está aquí. Miren cómo se ha ido desmoronando el esmalte y la obturación de amalgama va quedando ya por encima. O en el caso también de las afracciones muy profundas. Miren este tipo de afracción. Parece que hubiesen agarrado un hacha, así como cuando uno tala un árbol, y va dándole acá un corte, y va dándole acá un corte. Esta lesión tiene forma de cuña. Esta forma, así, cuña. Acuérdense, forma de cuña. La cuña tiene una forma así, angulada. Entonces, este diente también es como si le hubiesen puesto una hacha a un tronco hasta la mitad del diámetro del tronco. Entonces ese árbol se va a caer en cualquier momento. Viene una ráfaga de viento y el árbol se cae. Igualito va a pasar con este diente. A pesar de que todo el resto de su estructura está completamente sanito, entonces a veces esto al ser muy profundo, ya miren acá se nota ya creo que el conducto, entonces en esos casos hay que hacer tratamientos de conducto. Son diferentes tipos de destrucciones que se presentan en los dientes. Entonces, por ejemplo aquí, hay unas estructuras, creo parece que este diente tuvo unos espigos, así como estos, que se llaman espigos prefabricados, que no son recomendables,
porque tienden a fracturar las raíces, pero venden esto en las tiendas, espigos prefabricados. Entonces a veces uno por la flojera de estar haciendo un poste, le metemos un espigo prefabricado y reconstruimos el muñón. Y generalmente se suele romper. Entonces vean acá otro caso donde hay un diente que está muy destruido, ¿no? Tiene acá restos de amalgama, miren acá una obturación de amalgama. El diente presenta caries, una serie de defectos. Parece que tenía una coronita, acá está la amalgama, han retirado la amalgama, retiran después toda esta amalgama que está toda infiltrada y nos va quedando así una cosita como estas. Miren cómo quedó la raíz de ese diente, mejor dicho. Se quitó todas las amalgamas, todo eso, y nos queda un remanente muy debilitado que no va a soportar pues el tratamiento que querramos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos dientes? Es reconstruir, darle solidez, o sea, conformar un núcleo. Entonces, este diente todavía está vital. Entonces, ¿cómo conformamos el núcleo? Pues lo vamos a reconstruir con una resina. Entonces limpiamos bien toda la caries y lo rellenamos con una resina y nos va a quedar un muñón así como estos, reconstruido con resina. Y una vez que esté reconstruido con resina, de repente ya vamos a poder tallarlo. Aquí se ve el diente que está ahí con su remanente de resina. Acá le pusieron su goma dique, su clamp para reconstruir. Y acá se puede ver el espigo que pusieron, el espigo prefabricado. Y encima de esto se le pone una resina y crean un núcleo con un espigo dentro de la raíz. Entonces aquí pueden ver ese diente que está acá, se ha reconstruido el muñoncito. Y encima de esto ya puede ir una corona. Entonces de eso se trata más o menos el hecho de reconstruir los dientes que están muy, muy destruidos, ¿no? Que han perdido gran parte de su estructura. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y ese espigo solo se pone uno, se pone dos o con uno? No, eso va a depender del grosor de la raíz que queda. Ahora, esos espigos también vienen en diferentes diámetros, ¿no? Entonces, a veces si la raíz es muy delgada, a veces no conviene poner ese tipo de espigos, ¿no? Porque esos van a ir con una llavecita casi como atornillando, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que comienzan a atornillar a un tubito que tiene las paredes medias delgadas y comienzan a atornillar ahí, poner un tornillo y de repente se parte a lo largo, ¿no? Entonces se puede fracturar. Entonces, casi no es muy conveniente poner ese tipo de espigos que son así roscados dentro de una estructura, dentro de una raíz. Normalmente lo que hacemos es los espigos colados, ¿no? O sea, un espigo que es colado. ¿Tienen idea de cómo es un espigo muñón colado? No, doctor. No. Pues bien, entonces aquí vamos a ver cómo se hace un espigo muñón colado. Entonces lo que hemos estado hablando más antes es esos mecanismos de fractura que ocurren en los dientes. Entonces, esta parte de acá es la fase clínica, donde hay mucha fotografía para ver, pero vamos a pasarnos a otro tipo de diapositivas para seguir explicando un poco la biomecánica de los mecanismos de fractura en los dientes. Entonces, luego vamos a volver a esto. Mientras tanto, ¿alguna Doctor, pregunta? Sí, Doctor, una pregunta. sí, Si el escucho. espigo es más ancho, si el espigo es más ancho, entonces el diente va a ser más resistente o no. O sea, si el espigo es más ancho y el diente va a ser más resistente.
A ver, ¿cuál es tu Ajá. pregunta? A ver, ¿O ¿cómo no? dices? Si le- a Espigo ver, es más repite. ancho, entonces el diente va, si el espigo es más ancho, entonces el diente va a ser más resistente o no. No, no, porque saben que el hecho de poner un espigo a una raíz no significa que le estamos aumentando la resistencia. Muy por el contrario, le estamos quitando resistencia. Entonces tengan en la mente de que el hecho de poner un espigo dentro de la raíz del diente no es para aumentarle la resistencia. Al contrario, le estamos disminuyendo la resistencia al diente. ¿Por qué? Porque estamos agrandando el agujerito que estaba en el medio. Y al agrandar el agujero, estamos debilitando las paredes del diente. Entonces, no le estamos agregando resistencia. O sea, es muy diferente, digamos, a que, por ejemplo, el pilar o la columna de una construcción, ¿quién le da la resistencia? El fierro de construcción que está metido dentro. Pero en cambio, en el caso de nuestro diente, el diente ya estuvo ahí hace mucho más antes. Entonces es como que a la columna de la casa le queremos hacer que pase por el centro un tubo de desagüe y lo perforamos. Le comenzamos a hacer un hueco en el centro y por ahí metemos un tubo de desagüe. Entonces ahí sí le hemos quitado toda la resistencia a esa columna. Lo mismo ocurre con las raíces de los dientes. No sé si me entendieron. O sea, doctor, le quita resistencia a las raíces, pero le da resistencia a la corona, a la corona. Resistencia no, le da retención. Acuérdense del término, ¿no? No le da resistencia a la raíz, pero ¿para qué sirve? Para crear retención, o sea, retención para la corona. Entonces vamos a pasarnos a otras diapositivas que encontré por acá para que más o menos entiendan bien este asunto. Por ahora lo que hemos explicado ha sido entendible o no. Lo de la resistencia, eso está... Entonces nos vamos aquí a esto que dice restauraciones de DTE. ¿Qué será DTE? Dientes tratados endodónticamente. Entonces, restauración de dientes tratados endodónticamente. Entonces vamos a ver cómo se hacen las preparaciones biológicas en estos dientes, ¿no? Porque en la otra diapositiva que estábamos viendo era cuáles son los pasos para fabricar un espigo muñón colado. Pero luego nos vamos a pasar a eso. Primero vamos a seguir entendiendo un poco de lo que es la biomecánica. Entonces, en la restauración de dientes tratados endodónticamente, tenemos que tener en cuenta qué propiedades tiene este diente tratado endodónticamente, ¿no? O sea, cuáles son sus propiedades, o sea, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Tenemos que tener en claro cuál es el objetivo de tratamiento, o sea, qué cosa es lo que queremos lograr al hacer un tratamiento. Tenemos que tener en cuenta la valoración endodóntica. Entonces, ¿qué quiere decir valoración endodóntica? Así tenemos que observar que ese tratamiento de conducto esté muy bien realizado, ¿no? Porque no nos vamos a poner a trabajar en un diente que tenga un tratamiento de conducto defectuoso, porque vamos a perder, porque hacemos toda una corona, todo un procedimiento que va a ser muy costoso, y una vez que ya lo instalemos, de repente el diente comienza a doler, comienza a infectarse, le comienza a hinchar la cara, y entonces tomamos una radiografía y vemos que el tratamiento de conductos pues no estuvo tan bueno y fracasamos. Y tenemos que romper la corona, tenemos que romper todo, con pérdida de tiempo, pérdida de dinero, con desprestigio ante el paciente y una serie de cosas, ¿no? Entonces, antes de hacer tratamientos en dientes endodonciados, tenemos que valorar la endodoncia. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer? De las radiografías. Averiguar si está bien obturado,
si el diente no presenta ningún tipo de alteraciones, etcétera, ¿no? Otro punto a tratar es la técnica de desobturación parcial. Porque ¿qué cosa tenemos que hacer a ese diente endodonciado? Tenemos que desobturarlo hasta cierta parte. O sea, si en endodoncia, en el curso de endodoncia, ¿cuál es el objetivo de la endodoncia? Es hacer una preparación biológica o biomecánica con el objetivo de meterle un relleno al conducto. O sea, el lugar donde estuvo la pulpa dentaria va a ser ocupada por un material inerte que es la gutapercha, que es la consecuencia de un tratamiento de conducto, que es lo que están haciendo ustedes en el curso de endodoncia. Entonces, pero para nosotros, para los casos de rehabilitación, ¿qué queremos? Que esa endodoncia que están haciendo esté muy bien hecha. Si no está bien hecha, entonces les devolvemos al paciente para que le hagan pues un buen tratamiento de conducto, ¿no? O en su defecto tenemos que rehacer la endodoncia, qué sé yo. Entonces, para poner un espigo dentro de una raíz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desobturar parcialmente esa endodoncia. O sea, la tenemos que volver a sacar, pero no completamente, por eso dice desobturación parcial. Una vez que lo hemos desobturado parcialmente, vamos a preparar el conducto protésico. O sea, ese conductito que ustedes trataron mediante endodoncia, mediante limas, escariadores, etcétera, etcétera, ahora nosotros también vamos a trabajar en ese conducto, preparándolo ese conducto para que reciba una prótesis. Y posteriormente vamos a hacer una preparación coronaria. Entonces, esos son más o menos los pasos que se tienen que seguir en la restauración de dientes tratados endodónticamente. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Pregunten ahora o callen para siempre. Nada. Y acá viene la pregunta. ¿Es más frágil un diente tratado endodónticamente? A ver, ¿qué opinan ustedes? Sí, Porque no tiene vitalidad. deteriorarse. Sí, doctor. No tiene vitalidad. ¿Qué más? Sí, doctor. ¿Qué más ya no tiene? Ya no es vital, ya no tiene La humectación. sanguíneos. Ya la humectación. ¿Qué más? Menor resistencia. Ya le hemos roto las vigas, bueno, ya ese diente ha estado muy afectado. Para llegar a un tratamiento de conducto tuvo que haber estado ya muy afectado. Entonces, ante esta pregunta, vamos a ver acá. O sea, dice acá, la pregunta dice, ¿no? Según Healy en 1957, dice que tiene menor contenido hídrico en los túbulos, justamente eso de la humectación. Entonces, un diente vital, al tener la pulpa vigente o vital, está siendo nutrida, ¿no? A través de los túbulos dentinarios, hay nutrición, hay humedad, la pulpa le da vitalidad. Entonces, un diente endodonciado tiene menor contenido de agua en los túbulos. Entonces, por eso que es un diente que se va desecando, a pesar de que está dentro de la boca donde hay mucha humedad, está dentro del hueso, todo eso, pero ya los túbulos están cada vez con menos agua. Y al tener menos agua, lo hace muy frágil. ¿No? Entonces, ponerlo acá, Helfer y colaboradores en 1972 dice que hay un 9% de humedad nada más. Y acá nuevamente nos vamos a las estructuras, ¿no? Al primer ejemplo que cuando habíamos comenzado, ¿no? Eso justamente de los pilares, de las vigas. Miren, por ejemplo, esta estructura. ¿Alguien sabe qué cosa es esta figura? ¿De qué cultura y dónde está ubicado esto? Grecia. Grecia. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? El, Tenón. ¿El el, Olimpo? el Partenón. El Partenón. Y miren cuántos años tiene, miren la cantidad de pilares que tiene, entonces, y cómo ha sobrevivido, ¿no? A pesar del tiempo, ha soportado sismos, terremotos, etcétera, etcétera, ¿no? La presencia de los pilares. Y acá vemos otra estructura. Y esta estructura, por ejemplo, es también muy antigua. Acá no se conocía el cemento que tenemos ahora. Pero ¿por qué tiene resistencia a esto? ¿Qué es lo que le da la resistencia a esta estructura? La forma del arco. La forma de arco. Esta forma de arco. Entonces, este techo se llama techo abovedado o bóveda. Entonces, estas piedras de aquí no se caen, soportan toda la estructura. Pero si le sacamos una de las piedras, ahí sí se cae todo. Entonces, la forma de arco es una forma mecánica que nos brinda gran soporte. Y esta forma de arco lo vamos a encontrar en nuestro cuerpo, en muchas estructuras, ¿no? Que nos van a dar una gran solidez. Y eso lo vamos a observar en el cráneo. Entonces ustedes pueden ver la forma de arco, ¿no? El arco, el supraorbitario, el infraorbitario, acá el arco cigomático, las curvas que se dan aquí en la mandíbula. Entonces existe una serie de estructuras en forma de arco que le dan una gran solidez a nuestro cráneo, a nuestra cara y cabeza y cráneo. Y en los dientes también, ¿no? Las formas de arco. Entonces miren, formas de arco, ¿no? Todas estas estructuras que se presentan en el cráneo le van a dar pues una gran solidez, ¿no? El reborde del mentón, el ángulo de la mandíbula, ¿no? El arco cigomático, ¿no? La apófisis maxilar del hueso maxilar propiamente dicho, etcétera, ¿no? Y en los dientes, esas formas de arco, ¿quiénes le dan? Todo este reborde, miren, el reborde marginal y todo el reborde del contorno que forma la cara oclusal, la que une las cúspides. Eso es lo que le da la gran solidez a los dientes. Entonces, podemos ver acá un diente que está siendo tratado endodónticamente. Entonces acá el diente pierde resistencia al ser tratado endodónticamente. Y así, ¿no? Diferentes tipos de cavidades. Ahí habíamos hablado al principio, ¿no? De cómo afecta, ¿no? Las cavidades netamente oclusales, oclusomesiales, oclusoproximales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va perdiendo estructura, va perdiendo esas vigas que le daban la estructura, le daban solidez a los dientes. Entonces hay pérdida de 20%, de 46%, de 63% de estructura dentaria. Entonces aquí vemos un diente tratado endodónticamente. Entonces, a ver, ¿qué dice acá? El reforzamiento intracoronal y coronal y cubierta coronal, un estudio de dientes tratados endodónticamente. Entonces, un diente tratado endodónticamente, en estas condiciones, va a tener que utilizar su corona de recubrimiento total para soportar las cargas de la masticación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Rehabilitar dientes depulpados que han sufrido diverso grado de mutilación, devolviéndole forma y función y protegiendo el remanente biológico. Ese es el objetivo de hacer este tratamiento. ¿Cuáles son los requisitos clínicos
para poder hacer un espigo un diente, o sea, o tratar dientes que han sido endodonciados, que esté asintomático. Es decir, que una vez que ustedes han hecho el tratamiento de conductos y quieren hacerle una rehabilitación, ese diente no tiene que estar pues doliendo, adolorido, o sea, que no tenga pues, que esté asintomático totalmente. Otra, que la fecha del tratamiento endodóntico hayan pasado 48 horas como mínimo. Si no lo van a hacer, pues inmediatamente, ¿no? Hacen la endodoncia y inmediatamente ya lo quieren desobturar para hacer el espigo. Hay que darle tiempo a que al cemento que se utiliza se endurezca, que se compacte bien todo el cemento con la gutapercha, y este lapso de tiempo también es para ver si es que no hay algún síntoma que pueda estar provocando el hecho de haberle realizado un tratamiento de conducto. Que el remanente esté libre de caries. Es decir, que no se trata simplemente de que tenga tratamiento de conducto, sino que no tenga caries, pues, ¿no? Porque a veces se suele observar también diferentes tratamientos donde de repente le han hecho el tratamiento de conductos, pero no se han preocupado en remover el tejido cariado. De frente se han ido al conducto, han hecho el tratamiento de conductos y en la corona hay remanente de caries. Entonces hay que dejar siempre los dientes libres de caries. Después de que haya un buen sellado coronario, para que no se filtre pues la humedad de la boca hacia el conducto, ¿no?, que hemos tratado endodónticamente. Hay que sellar bien con un buen cemento. Requisitos radiográficos. El conducto radicular se tiene que observar que está totalmente obturado. Se tiene que estar bien obturado, bien compactado. Que haya una correcta condensación lateral, ¿no? O sea, bien sellado, pero bien compactado. Que no se vean que haya vacíos en el relleno. Que haya ausencia de patología perirradicular. O sea, que ya no exista pues el absceso, ni granulomas, ni nada a nivel del ápice. Y ahora, ¿cómo evaluamos este diente tratado endodónticamente como un pilar para nuestros intereses de prótesis fija? O sea, tenemos que evaluar ese diente, porque no todos los dientes son candidatos. Tenemos que ver ese diente si nos va a servir realmente o no nos va a servir. Porque puede ser que el diente que tenga una muy buena endodoncia, todo, pero el diente de repente no nos va a servir a nuestros intereses, ¿no? Por cuestiones mecánicas. Entonces, uno de los puntos a tratar es la relación corona-raíz. ¿Cómo será esta relación corona-raíz? ¿En qué consiste la relación corona-raíz? A ver, alguien que me pueda decir. Las proporciones, doctor. Ya, pero ¿cómo tiene que ser pues, la relación corona-raíz? Son proporciones, pero ¿qué cosa es lo que queremos conseguir o queremos que sea, que tenga el diente? Puede ser que la raíz no sea tan corta. Ya, ¿y qué pasaría? ¿Hay un gato por ahí? Entonces, miren, observen bien, lean bien estos requisitos, ¿no? O sea, cuando vamos a evaluar al diente que ha sido tratado endodónticamente. Entonces, vamos a suponer que nosotros somos rehabilitadores, ¿no? Entonces, nos han derivado a un paciente y nos han dicho que, bueno, que quieren pues que le hagamos un tratamiento de rehabilitación. Y nos dicen, bueno, sí, ya el paciente les dice, ya me hice hacer las endodoncias, ¿no? Fui donde el endodoncista
y ya me ha hecho las endodoncias. Entonces, nosotros tenemos que evaluar esos dientes para ver si nos van a servir. ¿Qué vamos a averiguar? La relación corona-raíz. ¿Qué vamos a averiguar? La masa crítica alveolar. ¿Qué más vamos a ver? La relación corona-espiga. ¿Qué otra cosa más? La cantidad, el estado y la fecha del remanente biológico. O sea, ¿cómo está el remanente, ¿no? ¿En qué condición está? De repente está que ya se va a desmoronar solito, se va a romper, tenemos que evaluar todo eso. Entonces vamos a hacer la valoración mecánica. Entonces, aquí, en la de aquí, relación corona-raíz. Entonces, ¿cómo vemos esta relación corona-raíz? Vean acá en este esquema, donde aquí está el hueso alveolar. Esto que se ve de color marrón es el hueso alveolar. La raíz, acá está en color amarillo. En rosado está la obturación de gutapercha del diente tratado endodónticamente. En gris está el espigo muñón. O sea, esta parte de acá se llama espigo o perno, y la parte que sobresale de afuera se llama muñón. O espigo muñón o perno muñón. Entonces, en la valoración mecánica de estos dientes, tenemos que observar a qué altura está el hueso alveolar con respecto a la raíz del diente. Y entonces aquí vamos a ver la relación corona-espiga. Entonces miren, la longitud del espigo está acá en la llave verde, y la longitud de la corona en la llave roja. ¿Qué proporción habrá? A ver. Según sus cálculos, ¿cómo está? Es igual. O sea, podríamos decir que es 1:1. Sí. Entonces, miren, estas proporciones es importante conocerlas porque dice que la longitud del espigo debe de ser mayor o igual que la longitud de la corona. Lo ideal es que el espigo sea mayor que la longitud coronaria, pero que sea mayor o igual puede ser, ¿no? O sea que puede ser 1:1. Entonces, miren acá, la distancia que hay de aquí a acá es como 1 y de aquí a aquí es como 1. Entonces, va a funcionar, ¿no? O sea, puede funcionar. Eso tenemos que valorar. Ahora, ¿qué vemos aquí? La cantidad de remanente de obturación que debemos de dejar. O sea, nunca tenemos que desobturar el conducto completamente. Siempre tenemos que dejar 4 milímetros desde el ápice hasta donde vamos a preparar el conducto. ¿Por qué? Porque tiene que quedar sellado esto, porque si no vamos a comprometer el sellado apical, ¿no? O sea, eso tiene que ser hermético, tiene que estar totalmente sellado, si no, del interior se van a filtrar los fluidos y van a reinfectar, o sea, se va a producir acá un fallo en el sellado del tratamiento de conducto. Entonces nunca se desobtura más allá de 4, o sea, siempre hay que dejar 4 milímetros en la punta, digamos, ¿no? En el ápice. Y lo otro, que tiene que quedar por lo menos 2 milímetros de raíz soportada por hueso. Miren acá. Hasta acá está el alveolo, pero esta parte de acá ya no tiene alveolo, Entonces, como requisito mínimo, el espigo tiene que estar metido dentro de una raíz que esté soportada en huesito por lo menos 2 milímetros.
¿no? Porque el huesito alveolar acá está soportando a la raíz. Y toda esta parte que está acá está generando un brazo de palanca. Entonces, estos 2 milímetros le van a dar cierta cantidad de resistencia. A ver, ¿están entendiendo estas proporciones o Sí, no? doctor. Sí, doctor. Ya. Esto es importante que ustedes lo memoricen bien, ¿no? Que sepan bien. Entonces dice acá que las pérdidas óseas de entre 4 y 6 milímetros aumentan dramáticamente el riesgo de fractura radicular al usar espigas intrarradiculares. Entonces, miren acá, en estos esquemas, ¿no? La altura en donde está la cresta alveolar. Una situación ideal acá. Y acá, la cresta alveolar está más arriba. Acá está mucho más arriba y acá está mucho más arriba, casi en el tercio apical. Entonces, este diente ya prácticamente debe estar con movilidad. Ya no tiene mucho soporte óseo. Esta es una condición ideal. Esta es aceptable. Esta está así, entre si sí o no. Entonces, todo esto lo vamos a valorar mediante rayos X, ¿no? Y tenemos que observar a qué altura está la cresta alveolar. Para, según eso, valorar y decir, este pilar me va a servir. Porque de repente quiero poner un puente, una restauración con un puente, y quiero usar un pilar que soporte al puente. Entonces, ese puente va a necesitar de un pilar muy bueno. Entonces, si está así, entonces podemos estar tranquilos. Si está así, vamos a estar con cierta duda, ¿no? Que de repente con el puente más pueda fracasar nuestro pilar. Si está aquí, ni pensar en hacer un puente en un diente que esté en estas condiciones. Peor aún acá si está así. Porque acá ponen un puente y el diente se va a mover así como una bandera y se sale. Entonces, esos son los criterios que tenemos que utilizar para valorar el diente, ¿no? Que vamos a utilizar. Ahora, consideraciones anatómicas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que valorar acá? ¿Qué consideraciones anatómicas tenemos que tener para poder hacer nuestras rehabilitaciones? Entonces, la secuencia de la preparación, ¿no? Acá vemos ya con un instrumento que estamos haciendo la desobturación del conducto. Acá se hace el tallado del remanente. A ver, vamos a ir viendo las figuras para luego irlas explicando. Entonces, cuando vamos a hacer un tratamiento con espigo muñones o perno muñones, tenemos que tener como requisito mínimo también, ya habíamos hablado de de la altura de la cresta ósea, ¿no? De la proporción que tiene que haber también. Pero ahora estamos hablando del remanente que se ve, o sea, la parte que externa, la parte coronaria. Entonces, tiene que haber un remanente mínimo aquí de diente, o sea, de diente que sobresale de mínimo 2 milímetros. 2 milímetros. Entonces el diente, supongamos que aquí este diente pues tenía muchos rellenos, caries y todo eso, comenzamos a hacer el tallado, ¿no? Comenzamos a hacer el tallado, quitamos todo lo que está debilitado y comenzamos y dejamos 2 milímetros de remanente para poder confeccionar nuestro espigo núcleo. ¿Qué complicaciones vamos a tener al hacer este tipo de preparaciones, ¿no? Y que nos puede ocurrir que se desobture totalmente. O sea que de repente estamos agarrando nuestra fresita Gates o nuestra fresita piso, estamos quitando la gutapercha y de repente
se sale toda la gutapercha completa. O se nos fue la mano y no pudimos dejarle los 4 milímetros de remanente de relleno y lo logramos y se salió todo el relleno. Entonces esa es una complicación. No es un accidente, sino es una complicación. Porque eso todavía lo podemos solucionar. Si se salió toda la desobturación, bueno, pues lo tenemos que rellenar de nuevo, ¿no? Pero todavía es solucionable. Entonces es una complicación. Otra, desobturación completa, ¿no? Que se haya salido todo. Esto es que hemos desobturado excesivamente. De repente nos ha quedado 2 milímetros nomás de relleno en el ápice y en este que se salió todo. Otra complicación es el sobrecalentamiento. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos nuestro micromotor con nuestra fresa Gates o nuestra fresa piso y comenzamos a hacer girar dentro, como no tiene refrigeración, comienza a haber un sobrecalentamiento y al paciente le duele de repente, ¿no? Porque se está calentando la raíz y siente dolor. Entonces esos sobrecalentamientos son peligrosos. Bueno, una también que la gutapercha con la calor se puede quedar pegado al instrumento y se sale completamente. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Qué características tiene que tener nuestro conducto? Dice que tiene que tener la mayor longitud posible. ¿Y esto de quién va a depender? Del largo de la raíz. Entonces, cuanto más largo sea nuestro espigo, es mejor. ¿Pero de qué depende? De también cuán largo sea la raíz. Y siempre respetando el sello endodóntico apical, que dijimos que era 4 milímetros. A ver, ¿me están entendiendo? ¿Se está entendiendo claro o no? ¿O están quedándose en el aire? Sí, se está entendiendo, doctor. ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Sí, esto Ya. Entonces, características, ¿eh? Habíamos dicho también que tenía que tener como mínimo 2 milímetros infraóseo, o sea, de raíz que esté soportada por el hueso alveolar, lo que habíamos visto en ese esquema. No se van a olvidar de ese esquema. Máximo 1/3 del ancho radicular, siguiendo la anatomía del conducto. A ver, ¿entienden esta parte? O sea que si al diente lo cortamos en forma transversal, el orificio que vamos a ampliar, digamos, del conducto, tiene que ser solamente 1/3 del ancho radicular. Y va a depender también de la anatomía del conducto, porque puede haber conductos que sean medios ovalados, medios alargados, medios acintados, así en forma de cinta. Entonces, en igual proporción tenemos que desgastarlos, ¿no? Para que nos quede en forma pareja. Entonces, aquí ven lo que decíamos, ¿no? Este diente le hemos hecho un corte acá, miren, acá está un corte y así se ve. Entonces, el conducto, ¿cuánto hemos ampliado? 1/3. Acá, de esta flecha acá hay 1/3, otro tercio y otro tercio. A nivel cervical. A nivel apical va quedándonos menos, ¿no? O sea, más cortito, porque es cónico la preparación. O a veces también puede ser un poquito cilíndrica, pero todo tiene que ser 1/3 del espesor de la raíz. Y dependiendo de la anatomía, como les decía, puede haber conductos que sean medios ovalados, medios alargados, pero tenemos que cortar así, 1/3, 1/3, 1/3. No se nos va a ocurrir hacer circular acá el conducto y vamos a debilitar las paredes de los costados.
Entonces hay que seguir la anatomía del conducto. Ahora, acá viene lo que el otro era complicaciones. Ahora vienen los accidentes, ¿no? Las complicaciones podíamos repararlos, ¿no? Podíamos hacerlos de nuevo o algo, ¿no? Podíamos darle solución. Pero acá vienen los accidentes que nos puede ocurrir al tratar dientes endodonciados. Número 1, perforación apical. Es decir, que nosotros ponemos de repente nuestra fresa Gates o piso y no controlamos mucho la fuerza de repente y plum, la broca se nos mete y se va de frente. Y perforamos el ápice. Nos fuimos hasta hueso. Entonces ahí tragamos saliva y decimos glup. O decimos, uy, ya las ca. Entonces ahí sudamos frío. Y de repente ven que está saliendo sangrecita del conducto. Ya lo jodimos, decimos. Nos puede ocurrir. Otro, que hagamos falsa vía. Es decir, que de repente no estamos siguiendo la trayectoria del conducto y nos vamos por un costadito y de repente perforamos la raíz por un costado. Le hemos hecho una falsa vía y lo perforamos. Es otro accidente. Otra, perforación lateral también casi parecido a la falsa vía. Entonces son accidentes que nos puede ocurrir. Sobre todo cuando trabajamos en paciente. Bueno, entonces hay que aprender bien esta preclínica que están haciendo ustedes para que no tengan ese tipo de problemas. Una vez que hemos hecho la preparación del conducto, ahora se viene lo que es la preparación coronaria, o sea, de la parte coronaria del diente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Valorando el remanente. Les había dicho que tenía que quedar un remanente mínimo de 2 milímetros. Entonces, esta partecita que se ve acá, que es el remanente coronario, porque de aquí para allá ya es raíz, debe de ser de 2 milímetros. Lo mínimo que puede quedar, ¿no? O sea, lo mínimo que puede quedar 2 milímetros. Si queda más, mucho mejor, pero 2 milímetros. ¿Por qué 2 milímetros? Porque esos 2 milímetros van a estar rodeados por la corona cuando le pongamos la corona, ¿no? Entonces, mira, aquí hemos puesto el espigo, que se ve en color oscuro. Acá está el relleno de gutapercha. Acá está el espigo, ¿no? El espigo y el núcleo, que es el muñón. Entonces, todo esto es perno muñón, toda esta parte que se ve oscuro. Entonces, con el perno muñón nosotros hemos reconstruido este diente y le hemos dado la forma del muñón, o sea, como cuando ustedes tallan sus coronitas para hacer su corona metal cerámica, todo lo que han aprendido, pero en este caso el muñón ya no es diente natural, sino es parte de un espigo que está metido dentro de la raíz. Entonces, el remanente dentario tiene que quedar 2 milímetros. Esos 2 milímetros son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos va a producir un efecto abrazadera. A ver, ¿alguien se acuerda del efecto abrazadera? A ver, Elinor, ¿estás ahí? Elinor, Rigby. ¿No está? ¿No vino? ¿No se conectó? Andagua. Andagua. No vino. Sí, doctor. Hola, ¿cómo estás, Elinor? Bien, doctor. No La podía semana, esos la días. semana pasada te llamé y me dijeron, se ha ido a la marcha. Hemos hecho clase y tú no estabas tampoco. Te busqué por la Plaza Cela y nada, no te encontré. Ya, ahora tú sabes o tienes alguna idea de lo que es el efecto abrazadera. No, doctor. No. 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 No.
Si no te acuerdas, no importa, ¿no? O sea, tú dime nomás, no me acuerdo o algo así, ¿no? ¿Es tipo el efecto que hace una corona sobre el diente? Ahí vemos una figurita aquí. Ajá. Bien, lo vamos a explicar. Pero ya sé que estás ahí. Entonces les decía que 2 milímetros nos tiene que quedar de remanente. Esos 2 milímetros va a permitir que cuando coloquemos la corona, que es lo que se ve acá, esta es la corona, ¿no? Ahí se puede ver en color gris lo que va a ser el metal y esto va a ser lo que va a ser la porcelana, ¿no? Entonces esta es la corona que vamos a poner acá. Acá está nuestra terminación en chanfer, en chaflán, en bisel, en filo de cuchillo por acá, pero está en diente, esta parte de acá es diente, y eso tiene que ser 2 milímetros como mínimo. Entonces, al ponerle la corona, esta corona va a ser el efecto de una abrazadera. Entonces, si ustedes no saben qué cosa es una abrazadera, cuando ustedes están regando su jardín, colocan la manguera en el pilón y de repente por la presión de agua se sale la manguera. Y para que no se salga, le ponen lo amarran con una cuerda o un alambre y lo apretan bien ahí. Eso es una abrazadera. O si no, también digamos acá, como si estuviesen colocándole un cinturón, una correa alrededor. Entonces en los libros ustedes van a encontrar el efecto abrazadera, efecto suncho también le llaman. Entonces, ¿ustedes saben lo que es un suncho o no? ¿Alguien ha escuchado hablar del suncho? Yo no, doctor. ¿Alguien? ¿Nadie? Bien, suncho, así con Z, el suncho, son unas cintas que se usa para embalaje. De repente ustedes habrán visto alguna vez o alguna vez les llegó alguna encomienda, alguna caja muy pesada, y para que la caja no se desbarate, le ponen unas cintas, las rodean con unas cintas de plástico duro, y a eso le llaman suncho, ¿no? Entonces, o de repente han comprado alguna vez algún paquete de algún producto pesado, y que viene en una caja y que viene rodeado de un suncho, o sea, una cinta. A veces compran de repente, no sé, pues voy a comprar, dice, un refrigerador, de repente lo compran embalado, viene en una caja, pero viene rodeado por unas cintas. Esas cintas se llaman sunchos. Y en los libros, a veces en algunos textos le llaman efecto suncho, otros le llaman efecto abrazadera, otros le llaman efecto anillo. Es como un anillo que está rodeando toda esta parte de acá. Y acá, digamos, como vemos esta cinta, esa flecha que se ve acá que está rodeando, podríamos decir que es también como una correa, como un cinturón. Entonces la corona va a abrazar todo este remanente y va a impedir que el espigo de aquí genere una palanca hacia los costados y se nos quiebre la raíz. Es casi como que le pongamos la tapa a un lapicero, ¿no? La tapa del lapicero cubre totalmente el tubito del lapicero, ¿no? Entonces, inclusive a veces los lapiceros se nos rajan la punta, ¿no? Donde va la puntita metálica, se comienza a rajar y se abre. Entonces, ese es el efecto de la importancia de dejarle 2 milímetros. Entonces, no se olviden. ¿Para qué dejamos 2 milímetros? Para crear el efecto abrazadera. Nunca se olviden esto. No va a ser que en el examen entre esta pregunta. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? Esa es la razón, el motivo por lo que tiene que haber un remanente. Porque muchas veces, a veces encontramos dientes que están acá, ya no tienen nada de remanente. Están aquí, más bien al contrario, están al revés, están hundidos, que parecen un embudo. Y decidimos ponerle un espigo muñón. Entonces ahí el espigo no se está creando el efecto abrazadera. El momento en que le pongamos la corona va a estar
soportada netamente por el espigo, es decir, la corona va a estar hasta acá, hasta aquí nomás, no va a tener esta partecita de acá, sino va a estar hasta por acá. Entonces la fuerza que incide en la corona, así como en la flecha, va a ir directamente al espigo. Entonces este espigo va a tratar de irse para allá y a este nivel, como el espigo es sólido, aquí se va a producir una fractura, justo aquí, y se rompe, ¿no? O sea, la fuerza de aquí, como está directamente a la espiga, y esta espiga es un núcleo metálico, ¡prum!, va a romper este tubito de la raíz. Y ahí más bien ya fue, tenemos que extraerlo. En cambio, si tiene un remanente y le dejamos esos 2 milímetros, la fuerza que vaya acá no va a ir directamente al perno muñón, sino va a ir al diente, o sea, al remanente dentario. Entonces, todo se va a mover en conjunto, tanto raíz como todo. Ahí va a ir. Ahí va a ir la fuerza. ¿Entendieron esta parte? ¿O no? ¿O más o menos? ¿O casi nada? ¿Sí? No. Sí, sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya contesten, no, pues contesten. Sí hemos entendido, porque si no voy a decir que no han entendido nada. Entonces, valorar los remanentes después de la preparación coronaria. O sea, una vez que ya hemos preparado hemos hecho el tallado del diente, tenemos que valorar eso. Entonces dice que remanentes menores a 1 milímetro de espesor deben de eliminarse. En la secuencia del tallado para la corona total, o sea, total de sustitución, o sea, para poner una corona completa. Esto es lo que les decía, ¿no? Esta partecita de acá, 2 milímetros tiene que tener. Pues acá están haciendo el tallado. Acá pueden ver, por ejemplo, miren dónde está la encía y lo que queda de remanente. Entonces están haciendo acá una preparación al ras de la encía prácticamente. Entonces cuando ocurre eso tenemos que hacerle una especie de cajoncito o como un hombrito, como pueden ver ahí. Ligero para que tratar de que la corona pueda abrazar parte de la raíz. Eso es cuando tenemos a veces los dientes ya muy al ras de la encía casi, ¿no? Entonces le hacemos acá un pequeño hombro para lograr ese efecto abrazadera. Y luego ya viene lo que es la temporización o la fabricación de las coronas temporales, ¿no? O provisionales. Pero eso ya es materia de otra clase. Entonces, cuando ya toque hacer provisionales, ahí veremos. Eso es todo, amigos. A ver, preguntas al respecto. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? O nos pasamos a las otras diapositivas, así rápidamente. A los casos clínicos. ¿Ah? ¿Qué? Aló, ¿Ya estamos en la hora del ocaso? no dice que está locazo todo. Lo- No, está los casos locazo. clínicos. Ya, entonces miren acá este otro que nos habíamos quedado de la diapositiva anterior. ¿Continuamos o ya no? ¿O ya estamos fuera de la hora? ¿Eh? Una consulta, ¿con qué se queda el poste de fibra de vidrio? ¿Cómo cómo se hace para que se quede ahí? O sea, ¿con qué material se fija el poste del diente? Ah, bueno, es que esa es materia de otra clase en realidad. Pero miren, ¿qué hora es? A ver, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? 6:43, doctor. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Ya estamos en la hora, creo, ¿no?
A las 7, doctor. Hay que ver los casos clínicos. Ya, continuamos entonces. A ver, un ratito, déjame contestar acá. Aló. Ya, un ratito, unos 15 minutos, porque estoy en una clase virtual y termina en un ratito. No sé si, ¿ya? Ah, ya. Bueno, tendrás que darte una vueltita. Ya. Sí, más o menos. Ya, chao. Ya, a ver, nos habíamos quedado en la confección del espigo muñón colado. Vamos a pasar rápidamente esto de cómo es que se fabrica. Necesitamos para esto Duralay, porque esto es lo que vamos a hacer en la práctica. Entonces, el Duralay es una especie de acrílico cuya propiedad principal es que es totalmente calcinable. Es decir, que lo podemos quemar y desaparece completamente, sin dejar residuos. Y otra que tiene menor grado de contracción que el acrílico común y corriente. Esto ya lo habrán hecho en materiales, me imagino. Y luego vienen unos pines prefabricados del mismo material Duralay, pero que como no lo podemos conseguir así en forma prefabricada, nosotros mismos lo podemos hacer con el mismo material. Hacemos así una especie de palitos bien delgaditos, puntiagudos. Entonces, con este material, nosotros vamos a tomar impresión al conducto preparado. O sea, ya hemos visto cómo se prepara el conducto, ¿no? Con 1/3 de ancho, la longitud, todo eso ya hemos visto, ¿no? Dejando 4 milímetros de gutapercha en el ápice. Entonces, aquí vemos un diente cuyo conducto ya ha sido preparado. Entonces, ¿qué hacemos? A ese palito de Duralay que hemos visto acá en la figura anterior, estos de acá, o al palito que nosotros nos hemos fabricado, lo vamos a untar con el mismo material Duralay, así estando fresco, y aquí al conducto le vamos a introducir ese Duralay fresco. Lo podemos introducir utilizando una lima de endodoncia o si no un léntulo. No sé si conocen el instrumento léntulo, pero con un léntulo lo colocamos para que el material este de acá se introduzca hasta el rincón. Una vez que se introdujo, colocamos este palito que está embarrado en el mismo Duralay y lo metemos dentro del conducto. Una vez que polimeriza va a salir así el molde del conducto y un núcleo. Este núcleo después lo vamos a tallar con una fresita fabricando el muñón. Entonces, una vez que hemos hecho el muñón, nos va a quedar así, ¿eh? Al principio es un palito, así sale del conducto y luego cuando lo hemos tallado, queda así. Una vez que está así, lo mandamos al laboratorio para que se haga el colado y va a regresar exactamente igual que esto, pero metálico. Así como ven acá. Y esto lo vamos a cementar en el conducto. No, bueno, acá ya la cementación viene después, pero ya acá hay otro tipo, digamos, 2 conductos. Acá hay un remanente, miren, ya no queda casi nada de diente, hay un remanente, 2 conductos, se bisela un poco los bordes y se le pone el Duralay, 2 palitos de Duralay y nos queda así. Uno es más largo que el otro porque son divergentes. Entonces, como son divergentes, no pueden ser los 2 largos, sino ya no saldría. Entonces, uno es largo y el otro es más cortito. Luego con el Duralay hacemos el muñón, o sea, acá le agregamos masa de Duralay, lo tallamos fuera de boca, le damos forma así con los 2 planos inclinados como para un premolar, lo vamos tallando, luego lo introducimos y nos queda allí el muñón, listo, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ahí está el muñón, uno es largo, mire, y el otro es cortito. O sea, pero tiene 2 patitas, tiene buen anclaje, va a entrar en ese premolar, esto lo mandamos a colar y va a ser metálico así como esto.
y luego vamos a cementarlo. O sea, acá le ponemos el cemento, un adhesivo, o un cemento que puede ser también el cemento de ionómero de vidrio, y con eso vamos a cementar el perno muñón al diente. También se puede usar cemento resinoso. Los postes de fibra de vidrio son cementados con cemento resinoso. Alguien me preguntó cómo lo pegamos, con cemento resinoso. Ahí está, miren, por ejemplo, acá ven un molar, se ha fabricado el espigo, se manda a colar, ahí se puede ver que uno es más largo y el otro es más cortito, se coloca y con eso fabricamos el muñón. La técnica indirecta, esto que hemos visto es la técnica directa, o sea, la hacemos directamente en el diente. Y la técnica indirecta consiste en tomarle a estas preparaciones una impresión con silicona y hacer lo mismo, pero en un modelo. Entonces vamos a ver aquí, acá están las preparaciones, se toma la impresión con silicona y se pueden ver ahí cómo sobresalen como palitos ahí. Se hace el modelo y en el modelo se fabrican los pernomuñones. Luego eso se traslada a boca y se cementa. Entonces ahí está la técnica de la toma de impresión para hacer por el método indirecto. Se inyecta silicona dentro de los conductos, se toma la impresión y así nos va a salir la impresión con estas espigas hacia arriba. Y luego en el modelo vamos a confeccionar con Duralay o con cera los pernomuñones, los mandamos a colar y luego los instalamos en boca. Bueno, eso lo vamos a ver en prácticas, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápidamente esto. Ahí está, ahí se puede ver también los 2 milímetros de la preparación. Esto ya lo hemos explicado en el anterior. Acá está el tercio también, ¿no? Un tercio en cuanto a lo ancho. Ahí está el efecto abrazadera, el efecto suncho, el efecto anillo también. Ya hemos hablado de esto. Aquí pueden ver cómo se fractura acá la raíz, ¿no? Cuando no hay ese remanente que queda. Y bueno, se está poniendo el sol. Ya, entonces eso es la clase de pernomuñones. ¿Alguna pregunta al respecto? Nada. ¿Se entendió? Doctor, en el caso de lo que son el metal, ¿se cementa nomás con ionómero de vidrio o con otro material? En los espigos metálicos, Ujú. la técnica de cementación es usando ionómero de vidrio. Entonces, ese es un buen cemento que tiene propiedades, muy buenas propiedades, ¿no? Se adhiere químicamente a las estructuras dentarias también. Y cuando vamos a utilizar postes de fibra de vidrio, entonces en esos casos vamos a utilizar cemento resinoso. Ya con la técnica de cementación es diferente, que ya lo veremos oportunamente cuando se tenga que ver cementación.